Ahí estamos. Santi, ¿nos escuchás? Ahora sí. Bien, excelente. Tommy también. Sí, todo perfecto. ¿Cómo estás, Bien, Julio? bien, excelente. Recién los estamos presentando. Santiago Ostel, les repito, ¿no? Chief Strategy and Investor Relations Officer de Inter, fue Executive Director de Morgan Stanley hasta el 2022 y quien lideró como banquero el IPO de Nubank. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Ya recién hice la presentación de Fede Sandler y Tomás Alves. Tomás es graduado de italiano en MFIN. No recuerdo, Tommy, 2019, 2020. 2019. 2019. Tomás es Investor Relations de Nubank, formó parte del equipo de ejecución del IPO, previamente se desempeñó como Investor Relations en Mercado Libre. Recuerdo, Tommy, cuando me comentaste, me llegó un WhatsApp hace, ido a ser cerca de un año, ¿no? Donde me estaba comentando que se había cerrado el IPO de Nubank, obviamente lo había visto en los medios, y tan pronto me dijo que había liderado ese proceso, le dije, Tommy, te quiero en el aula, tenés que venir al aula para compartir esa experiencia, invitar, digamos, a los banqueros que te acompañaron, invitar a la gente del equipo que te acompañó en el IPO, y bueno, por eso es que tenemos a Fede, a Santi y a Tomás, que nos van a contar básicamente cómo fue el IPO de Nubank, que tuvo lugar hacia fines del 2021. Les propongo el siguiente formato, si les parece bien. Arrancan los panelistas, hay una presentación que es muy breve, podemos echar alguna preguntita María y yo, y una vez que, si les parece bien, una vez que se completó la presentación, abrimos a la audiencia para que ustedes puedan formular a viva voz las preguntas al panel. ¿Les parece bien? Excelente. Bueno, caballeros, nuevamente gracias por acompañarnos. La audiencia es vuestra. Perfecto. ¿Están pudiendo ver la presentación ahí? Ahora lo cargué un poco. Sí, Perfecto. estamos viendo Dale. la presentación, correcto. Bueno, como dijo Julio, un poco la idea de la charla de hoy es contar un poco qué es una IPO y particularmente contar un poco acerca de la experiencia que nosotros tuvimos en la IPO. Como dijo Julio, nada, quería presentar y agradecer a los speakers que me acompañan hoy. Santiago Estel, con 20 años de investment banking, principalmente en Morgan Stanley, que ahora está involucrado en cualquier cantidad de IPOs, hoy Chief Strategy Officer de Inter. Y por otro lado, Federico Sandler, trabajó en Fitch, IRO de Mercado Libre y Nu, que yo tuve la suerte bueno, trabajar con él un par de años. No sé si quieren comentar algo ustedes, chicos. Puedes seguir, Tommy. No. Muchas gracias por la invitación a este foro. Encantado de estar acá. Gracias. Bueno, antes de hablar de un poco de los IPOs, me gustaría hablarles un poco de lo que es Nu o Nu Holdings, Nubank, para que estén todos en la misma página. Bueno, Nu es una empresa de tecnología que comenzó en servicios financieros y tiene como objetivo luchar contra la complejidad y empoderar a las personas, hoy llevando inclusión financiera a un gran porcentaje de latinoamericanos. Dentro de Nu estamos obsesionados con el consumidor y primero pensamos en el customer pain y sus necesidades para desarrollar la tecnología hacia atrás, no del otro lado. Al día de hoy operamos en Brasil, México y Colombia, que representan 2/3 del GDP de la región. Comparado con otros lugares del mundo, esto representa una oportunidad muy atractiva, ya que es una población joven, alta penetración de teléfonos celulares, niveles bajos de bancarización y poco acceso al financiamiento, como productos como si fuese, por ejemplo, tarjeta de crédito. Nu, al segundo trimestre, contaba con más de 65 millones de clientes, y al día de hoy, más de 70 millones, representando alrededor de 36% de la población adulta de Brasil. Con un activity rate, es decir, usuarios que generaron ingresos en los últimos 30 días, del 80%, y generando 1.2 billones de dólares de ingresos en el trimestre. Esto lo logramos con una simple pero muy poderosa fórmula que nosotros llamamos la Nu Fórmula. Primero, agrandando nuestra base de usuarios en Brasil, México y Colombia, y transformándolos en usuarios activos, porque no estamos en el negocio de recolectar DNIs. Segundo, expandiendo los ingresos promedio por cliente activo a través de Product Cross-Sell y Product Upsell. Y tercero, siendo unas plataformas más costo eficientes de la industria, enfocándose en los 4 pilares de costos: costo de adquisición o CAC, costo de servir, cost of risk y costo de financiamiento. Esto lo podemos ver en estos cohorts que muestran mayor principalidad de nuestra base de usuarios, mayor cantidad de productos por usuario, traduciéndose en más ingresos promedios por cliente, siendo los nuevos cohorts mejores que los anteriores. Bueno, Nu comenzó en el 2013 con el objetivo de armar el futuro de los servicios financieros en la TAM, con tarjeta de crédito como el primer producto, enfocándose en uno de los productos más difíciles, pero más profitable de todo consumer finance, y de alguna manera ganándote
el derecho de hacer cross-sell a otros productos. Creo que algo que Fede me recordó antes de acá, que muy interesante la estrategia es más fácil darle plata a la gente que pedirle plata a la gente para ganarse la confianza, como sería una simple cuenta de prepago o débito. En 9 años, Nu se transformó en el mayor emisor de tarjetas en Brasil, como también una de las 10 marcas más queridas del país. La mayoría de las fintechs tienen un gran desafío de pasar de un buen monoproducto a poder construir un ecosistema de productos. Pero Nu logró exitosamente pasar a ser multiproducto y multipaís, siendo su segundo producto, NuConta, hasta más exitoso que el primero, con 45 millones de usuarios activos. Y también creando un gran suite de productos como préstamos personales, con un book de $2 billones. Además, Nu hoy es uno de los bancos más grandes de Brasil para pequeñas y medianas empresas. También lanzamos seguros, Nu Vida, siendo el producto con mayor crecimiento en la historia de Brasil, e investments, donde los usuarios pueden comprar, invertir acciones, fondos, y Nu Crypto, donde pueden transaccionar criptomonedas, Bitcoin y Ethereum. El resultado de esto es uno de los NPS más altos de la región, transformándose en los mayores emisores de tarjetas en todos los países donde operamos. Ahora, pasando un poco más al tema que nos compete, ¿qué es una IPO? Bueno, una IPO es Initial Public Offering, es decir, cuando una empresa comienza a cotizar en la bolsa o sale a la bolsa, como se suele decir. Pero antes, creo que está bueno definir una cosa. Una empresa es una de las instituciones financieras, de las instituciones fundamentales del mundo moderno, y tiene un rol central en el sistema financiero. Cuando hablo de una empresa, hablo de lo que es aquella de Joint Stock Limited Liability, o acciones compartidas de responsabilidad limitada. Acciones compartidas por el capital está compartido entre varios accionistas. Responsabilidad limitada porque la existencia de la empresa como persona legal protege al inversor en caso de que las cosas fallen. La empresa la podemos dividir en 3 partes: assets o activos, lo que la empresa tiene o es dueña, edificios, máquinas, o en el caso de Nu, un banco, los créditos que otorga; y liabilities o deuda, que es lo que la empresa debe, por ejemplo, deuda con un banco, o en el caso de Nu, los depósitos de tus clientes; y el equity, o patrimonio neto, que básicamente es el valor de la compañía que puede ser reclamado por sus dueños. Acá una pequeña pausa para que Julio no me mate. Hay una diferencia muy grande entre lo que sería valor de mercado o valor contable, pero para el caso de hoy estamos hablando de valor de mercado. Y este equity es el que se divide en shares, en acciones, que después se compran y se venden en la bolsa. Normalmente cuando hablamos de valor de la empresa, nos estamos refiriendo al valor del equity, o market cap, capitalización de mercado. Hay un poco de, ¿qué es una bolsa o el stock market? Bueno, el stock market se refiere al conjunto de exchanges o venues donde ocurre la compra, venta o emisión de acciones. El exchange más grande del mundo es NYSE, de Nueva York, donde Nu está listada, y le siguen Nasdaq y el Shanghai Stock Exchange. Juntos, más de 90 trillones de dólares en market cap, y si haces sobre GDP del mundo es alrededor del 100%. Ahora, con todo lo que estuvo pasando, puede ser que estos números hayan cambiado un poco, pero la idea se mantiene. El mercado de acciones es volátil y súper impredecible, y es prácticamente imposible hacer lo que algunos hablan de time the market, o medir el mercado, dónde comprar, cuándo vender. Pero, por ejemplo, si tomamos el 94, que es el año que yo nací, el stock market S&P generó retornos de 10% anualmente en promedio. Y acá dejo algunas frases que me parecen interesantes y marcan un poco cómo pienso del mercado de acciones. Ahora, entrando un poquito de lleno en lo que es IPOs, una IPO es cuando una empresa sale a la bolsa, es decir, empieza a ser pública. Es un proceso muy arduo y costoso para la empresa y también para todos los stakeholders involucrados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una empresa haría una IPO, no? Acá es un par de motivos. Creo que el más conocido es para financiar su crecimiento, inversiones futuras, darle exit a los primeros inversores, tener una mejor herramienta de compensación para empleados, poder acceder a mejores inversores, porque hay inversores que de clase mundial, no sé, Berkshire, Bailey Gifford, and so on, solo invierten en empresas públicas y no tanto en el mercado privado, que es menos líquido, así que para mejorar tu cap table, normalmente tienes que ser empresa pública. Y por el otro lado, costos de accounting, auditoría, menos control de los founders, se puede exponer en la estrategia de la compañía cuando presentamos resultados. Y acá
les traigo un pequeño pedazo de historia. El primer IPO de la historia se puede decir que fue en el 1600 en Ámsterdam, por una empresa llamada Dutch East India. Y bueno, esta podría llamarse como la acción más antigua on record. Y bueno, antes de pasar al proceso de IPO paso a paso, salto un poco al final, y acá les cuento un poco de la IPO de Nu. Fue el primer dual listing que en los Estados Unidos con oferta concurrente en Brasil. En el proceso levantamos casi $3 billones y fue uno de los programas de DSP o Direct Share Program de la historia. Y acá le digo una foto de cuando estuvimos en Nueva York. Santi, lamentablemente no tengo una foto con vos, pero Arriba. bueno. Estaba trabajando con ustedes. Era el que trabajaba. Exacto. Nosotros nos sacamos la foto si él se quedó trabajando. Acá le dejo, estas son las etapas principales del proceso. Bajo ningún concepto esto es una lista exhaustiva, pero para echarle hoy creo que va al punto. El primer paso, se envía un RFP o solicitud de propuesta a los diferentes bancos para definir quién va a ser el underwriter. Underwriting es el proceso en el cual un banco de inversión, lo que era Santi, actúa como intermediario entre la empresa y los inversores para vender este paquete accionario. Dentro de lo que es underwriting, hay diferentes tipos, y estos siendo los principales. Firm commitment, acá el banco, si no puede vender todas las acciones, va a tener que comprarlas. Esto te asegura que vas a levantar X cantidad de plata. Best efforts, acá el underwriter solamente ofrece las acciones y la cantidad vendida va a estar determinada por el apetito del mercado. Y después tenemos acuerdo de todo o nada, al menos que todo se haya vendido, no hay deal. Y después también puedes tener que, como en el caso de Nu, un síndico de underwriters, donde la oferta está administrada por diferentes bancos que comparten responsabilidades. A unos roles claves, lead, lo que era Morgan Stanley, Santi, agente de estabilización, o tenés Greenshoe, agente de facturación y entrega, por ejemplo, en nuestro caso que fue Citibank. Después tenemos un proceso fundamental que muchos habrán escuchado, que es el due diligence. Esto es básicamente un proceso de investigación o auditoría para confirmar todos los datos presentados. Por ejemplo, validar los estados financieros. Esto es un kick-off a interacción entre todas las partes del proceso, tanto externas como internas. Por ejemplo, auditores KPMG en nuestro caso, abogados, DP Labio, Pironeto, los bancos, Morgan, Goldman, Citi, so on. Internas, planning, legal, IR. La verdad que acá se dispara interacción entre todos los procesos. Y lo que vamos haciendo con todas las interacciones es desarrollar lo que es el prospecto, que básicamente es el documento principal de la oferta, que es el que se divulga al mercado y tiene que tener toda la información pertinente para tomar una decisión de inversión. Acá les dejo una foto del prospecto, primera página y demás. Está en nuestra página, lo van a poder ver. Un paso fundamental, ya cuando tenés la historia, el equity story armado, ya sabes cómo está encaminado, entonces se dispara lo que es el roadshow. Que antes de entrar acá un poco a una distinción de los distintos tipos de inversores como hablamos en el mercado. Normalmente lo dividimos en dos. Buy side, lado del mercado que invierte en acciones, Berkshire, BlackRock, o sell side, que lo pueden conocer como los analistas de research. Acá el roadshow con el buy side es básicamente reuniones con todos los inversores, liderado por CEO, CFO y IRO, como fue Fede, que hay donde arduo proceso difícil de muchas reuniones todo el tiempo para intentar vender la historia. Y después tenemos el sell side, que hicimos 4 eventos diferentes, básicamente presentaciones donde desfilamos un poco el management, los objetivos, la estrategia, y reuniones individuales con cada uno de los bancos. Una vez que avanzamos con todo, y de SEC aprueba la oferta, se decide la fecha efectiva. El día anterior, la empresa emisora y el underwriter deciden el precio de la oferta. Acá las órdenes llegan ese día y días anteriores, pero acá hay un catch. Estas órdenes son non-binding o no vinculantes, por lo que la forma en que se distribuye la oferta es crucial, y la experiencia de los bancos, Santi y todo el equipo de Morgan y so on, es fundamental para hacer la alocación correcta de la oferta. En la oferta tuvimos, la verdad que Anchor Investors de primera línea, que ayudó mucho a lo que fue la salida, a tener una salida exitosa ese día. Y bueno, una vez que entran las órdenes, se pagan, básicamente la IPO
ahí es donde concluye. Al otro día tenés la ceremonia de toque de campana, que es como el nombre dice, una ceremonia. Pero bueno, ya todo terminó el día anterior y todavía hay algunos documentos que avanzar y otros procesos en curso, pero podemos decir que la IPO terminó la noche anterior. Así que acá termino la introducción a Nu y el proceso y dejo un poco sin preguntas o... A ver, Tommy, te quiero hacer algunas preguntitas, no te quise interrumpir, ¿no? Pero hablabas del proceso, Eduardo, que es el IPO, hablaste de la selección de los underwriters. ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es el parámetro para seleccionar al consorcio que se va a encargar de llevar adelante semejante transacción? Acá Fede estuvo un poco más, con un poco más de voz y voto, pero creo que lo que más buscamos en el momento del proceso fue más que nada la primera línea para que nos ayuden en el proceso y que sea la calidad del trabajo, porque Morgan teníamos muy buenas referencias y tanto de CFO y management de que hacían trabajo en primera línea, nos iban a ayudar a armar el prospecto que armamos, que, o sea, más allá que lo hicimos nosotros, Santi puede darte, que armamos muchos y creo que fue uno bastante exhaustivo y extenso y detallado, que el equipo de Morgan fue más que fundamental. Y como decía un poco antes, lo que se busca mucho también es que a la hora del pricing, tener gente que tenga llegada y conozca a los inversores. Y además, que el equipo del banco nos traiga al A-Team y no tanto al B-Team a lo largo del proceso. Morgan definitivamente trajo el A-Team, que nos ayudaban día y noche en cualquier momento. Y a otros bancos, parte de su posición en el deal no era traer el A-Team, era traer otra parte del equipo. El A-Team estaba más en reuniones con el board y so on. No sé, Fede, Santi, si tiene agregar algo más. Lo único que agregaría también, lo único que agregaría que también es importante es que si bien todos los bancos que hacen el beauty contest para conseguir el deal te muestran una evaluación y demás, no es tan relevante el número de evaluación que te prometen que vas a lograr, que generalmente dista bastante de lo que realmente es. Pero como decía Tommy, es qué equipo están poniendo, quiénes son los que nos van a ayudar a armar las presentaciones, qué contacto tienen con los inversores estratégicos, porque cuando vas a hacer un doble clic dentro de Invesco o Baillie Gifford o Berkshire, tienes que asegurarte que estás tocando las puertas correctas, son fondos grandes, Fidelity. Entonces es más también la experiencia que tienen haciendo deals de esta magnitud y también la calidad del equipo, como dijo Tommy, que realmente Morgan Stanley más que superó las expectativas y realmente fue el banco que se llevó realmente mucha de la responsabilidad y mucho de lo que logramos también fue gracias al equipo de Santi, que la verdad que hicieron un laburazo. Bien, genial, genial, genial. Y agregaría quizás lo que vi distinto en este IPO versus otros en Brasil, como el de XP o el de Stone, el Paso, el de Interest, que en este caso hubo, o sea, de cara al cliente había un equipo que era el equipo de Morgan, pero internamente estaban de US Tech Bankers, o sea, la persona que cubre Twitter o cubre Square en US, era la persona que llamaba al CFO o el CEO de Nu. O sea, estaba el equipo de la TAM, que trabajaba en el día a día, ayudaba en el prospecto, etc. Pero acá la compañía está en un nivel que pondría probablemente a Meli y a Nu en la TAM y no hay mucho más, en el cual entra dentro del radar de estos tech investment bankers globales que quieren hablar de Nu, porque quieren hablar de Nu cuando van a Europa, cuando van a Asia, cuando hablan con Square, pues tan relevante que les sirve a ellos para su cobertura, no solo para el deal en sí el IPO, con lo cual una serie de grupos, en el caso de MS, está el equipo de Brasil que ayudaba en el IPO local y se encargó de todo el producto local, el equipo de la TAM en New York donde yo estaba, que apoyábamos con todo el benchmarking de comps y demás, y está el equipo de San Francisco que ayudaba con la parte más tech exclusive. Entonces, la interrelación de esos tres equipos creo que fue un poco lo que diferenció a Morgan Stanley en esta transacción y muy distinto a los otros IPOs que hemos visto en la región, dado el tamaño y la envergadura del cliente. Santi, te aprovecho para hacerte la siguiente pregunta. ¿Desde el momento cero ustedes pensaron o sabían que esto iba a ser un dual listing o fue algo que vieron sobre la marcha, que hacía sentido también cotizar en San Pablo? Creo que la idea del dual listing está desde el principio, porque ahí Fede y Tommy dentro de la compañía los ponen de lo mejor. Ahora, en Brasil es súper original el tema este del dual listing para Nu. En Argentina pasa todo el tiempo. Exacto. Porque en Argentina es un mercado de capital tan chico que igual lo hacen
Yo trabajé en el IPO de Superviel, que fue el caso que tengo para mencionar de Argentina, del lado de financials, y había que hacer el listing local por un tema de regulador y de buenas prácticas, pero la demanda estaba fuera, entonces alocaba, no sé, $1 millón en el mercado local en aseguradoras y demás, y la mayoría. Esa complejidad, para los que habíamos cubierto Argentina, era más normal. En Brasil, con un mercado tan grande, la mayoría de los IPOs eran locales, salvo en el último wave de los últimos 2 o 3 años, donde muchos hicieron only US IPOs, como fue el caso de Stony Pax, que son 2 compañías de payments, XP Investments, y bueno, y luego Nucon Dual Listing. Y acá, para complementar un poco el dual listing, también lo hicimos porque hicimos un programa de new socios, pedacinho, que básicamente permitía a los clientes comprar acciones directamente en el offering, y lo tenés que hacer con un dual listing. Por ejemplo, ahora estamos haciendo lo que es un delisting de B3, que B3 sería el NYSE de Brasil. Estamos pasando los shares de nivel 3 a nivel 1, que es nivel 1 es lo mismo que ser un issuer local, y nivel 1 sería como un ADR, un BDR, básicamente. Entonces no tenés los requerimientos del regulador, ACBM y demás. O sea, tenés lo de Bacen y demás como banco, pero no tenés los requerimientos del regulador tan intensos. Tan intenso, correcto. Y la última cosa que creo que está atada también es que el IPO de Nubank, como dijo Tommy, no solamente le permitías a los brasileños comprar acciones, pero hay todo un programa que probablemente hablemos después, que es el DSP, que es Directed, un programa donde vos le das acciones a los clientes más fieles, y la idea era no solamente aumentar la cantidad de inversores de retail en Brasil, que era menos del 2% de la población comparado con el 50% en Estados Unidos, y la idea era, dado que Nubank tiene una llegada tan grande a un segmento de la población donde no han invertido nunca, era a través de este mecanismo de entrega de acciones, decir, ok, mira, yo te voy a dar un BDR y en 12 meses te voy a educar, te voy a hacer entender cómo funciona la bolsa, qué es el riesgo, y a cabo de 12 meses vos me vas a decir si te quieres quedar con las acciones o quieres el cash. La apuesta es de que se quieran quedar con las acciones y que no solamente se queden con las acciones de Nubank, pero inviertan en otras acciones en Brasil, y de esa forma democratizar un poco el acceso a la bolsa, que en Brasil generalmente ha sido para las clases medias o medias altas y altas. Genial, genial, genial. Damas y caballeros, está bien. Yo tengo 20 preguntas para hacer, pero no quiero tener el monopolio de las preguntas, con lo cual, cualquiera que quiera hacer una pregunta, adelante. Adelante. Con una de un socio. ¿Se podía operar el equity que estaba siendo emitido directo desde la aplicación de Nubank? A ver si entendí la pregunta. O sea, se hizo todo un flujo para que vos le pudieras entregar los BDRs a través de la aplicación. Ahora, vos como titular de ese BDR, corregime Tommy si estoy diciendo una estupidez, necesitabas 12 meses tenerlos antes de que pudieras operar, porque la idea es, no solamente te doy el equity, pero te explico por qué es importante tener visión de largo plazo, entender los riesgos involucrados en comprar una acción y ese tipo de cosas. Entonces, hoy, creo que ahora, a partir de que se cumple en los 12 meses, vas a poder tradear, pero técnicamente esas acciones están como en un escrow todavía, on hold, hasta que pasen los 12 meses. Y el proceso de solicitarlo, de ponerte en la fila o de enrolarlo de Nubank, ¿fue todo de la app? Fue todo desde la app, pero hubo todo un flujo que se tuvo que hacer y también un proceso de selección a qué clientes les ibas a dar, ¿no? Que no recuerdo bien cuáles eran los parámetros, pero eran clientes que eran mucho más tempranos, que de algunas características. Entonces, fue bastante revolucionario porque, si no me equivoco, duplicaste la cantidad de retail investors en Brasil solo con este programa. Porque fueron 7.5 millones, de los cuales un gran número de ellos era la primera vez que interactúan con acciones. Y la pregunta de la app, Nubank es todo 100% in-app, no existe, no tenés forma de branches. También es parte de, como hablaba antes, de la parte de costos, porque nuestro cost to serve es abajo de $1 y mejor que cualquiera de los otros bancos incumbentes, es porque parte de la estrategia, además de ser digitally native, cloud first, mobile first, and so on, no tenés locales. Entonces, es todo, la experiencia es en la app. Sí, un punto muy importante ahí, que eso fue la razón por la cual Nubank fue tan exitoso, es que Nubank lanzó una tarjeta totalmente controlada desde la app de crédito, y eso en su momento fue extremadamente revolucionario y fue lo que hizo que se viralizara tan rápido, porque era un producto que no existía. No fees, todo controlado por la app, en 2013 no existía.
ese número que tuvieron fue más grande que la cantidad de cuentas comerciantes que hay en Argentina. Una pregunta, el proceso de educación del cliente que hicieron, ¿fue todo a través de la app? Es a través de la app y a través de también, hay todo un programa de educación que se llama, creo que es New Socios, donde... Nosotros y no en cine ahora. Sí. Que tenés el nuevo. Claro, Nubank tiene todo un, digamos, no es un business unit, pero tiene todo un equipo de gente dedicada a simplificar la explicación de cómo invertir, de cuáles son los riesgos involucrados y demás. Entonces hay una apuesta muy grande también en educar a la gente para que aprenda a invertir. No es nada más te doy las acciones y hacer lo que quieras. ¿Y qué porcentaje de utilización de los clientes utilizan esa parte? La parte de inversión. Sí. Tommy, ¿vos te acordás? ¿Cuánta Sí, gente tiene? la parte de inversión, mira, tenemos gente que está invirtiendo, te lo mostramos en Q2, tenemos alrededor de 5 millones de usuarios activos que invierten, y con cuenta son un poco más, serán 8 millones con cuenta y 5 millones que invierten. ¿Puede identificar si esos usuarios están utilizando los servicios de educación de ustedes? No necesariamente, o sea, vos podés abrir la cuenta directamente en la aplicación y comprar y vender acciones, y si querés acceder a más... Eso sí, seguro, pero digo, ¿qué porcentaje de ese segmento de clientes se educan en la parte financiera con ustedes? Y mira, no tengo el número, pero Perdón. el newsletter de Nubank es uno de los más leídos en Brasil, toda la parte de educación financiera. Hay varios, hay uno que hace XP, otro que hace Nubank, pero ha crecido sustancialmente. Y no solamente educación financiera a la bolsa, pero cómo ahorrar, cómo hacer presupuestos con tu dinero, ese tipo de cosas. Entonces no es solamente cómo operar en la bolsa, sino cómo manejar tus propias finanzas personales. ¿AUM promedio? ¿Hoy? Es chico. No, hoy no disclosamos ese número, pero tenés que pensar que el AIU es chico, el de NU, básicamente por la estrategia que tenemos. Vos en Brasil podrías dividir todos los ahorros en una pirámide de 3 pedazos bastante parecida, depende cómo sean las divisiones, 1.5 trillones de reales cada parte, ¿no? Vamos a estar atacando la parte baja de la pirámide, lo que sería un XP o más arriba un Credit Suisse, eso que tienen assets under management por cliente bastante altos. El objetivo acá es ofrecer productos simples y fáciles de usar, no un Chinese menu de productos para comprar y vender acciones, sino fácil, renta fija, acciones y demás. Así que tenés que esperar que los assets under management por customer van a ser bastante más bajos que un XP y demás. Claro, el AUC por cliente va a ser más chico, obviamente en volumen va a ser relevante, pero también cobras un take rate o una comisión mucho menor de lo que te cobraría, qué sé yo, un XP o un BTG Pactual, que tiene gente, es un private bank, tipo, te dan mucho más servicios. Esto es todo no touch, y generalmente el producto de inversión compite con un producto en Brasil que se llama Poupança, que es básicamente un savings account choto, con muchos fees, y la idea es, con este producto de inversión, es que, y ahora con la entrada de Open Banking y demás, tener muchos datos y decirle a un cliente, mira, yo sé que tenés en la cuenta del Banco Itaú Poupança por 10.000 reales, rindiéndote, no sé, 7%, y yo te puedo ofrecer el mismo producto y te puedo ofrecer una rentabilidad con el mismo riesgo de, no sé, 4 o 5 puntos arriba. ¿Por qué no traes tu guita Nubank? Entonces, para darles color. ¿Ya existe Open Banking en Brasil? Sí, o existen, me puede complementar Tommy, pero arrancó primero con pagos instantáneos, que esto fue en noviembre de 2020, que fue Pix, que es el equivalente a UPI en India, que es los rieles hechos por el Banco Central para pagar. Sería como el... Te interrumpo un segundo, solo para poner en contexto, en Argentina es difícil entender un poco porque nosotros ya en Draxeria transaccionamos directamente, viste, gratis entre cuentas de banco y casi instantáneamente, tanto lo que era Brasil o India, tenés lo que era Teji o Doki, que te cobraban un fee para transaccionar, eran lentos, no operaban a partir de 1 hora. Eso solo para entender un poco qué es Pix y por qué disrumpió tanto en Brasil y demás. Claro, y este nuevo riel trae un montón de oportunidades dentro de Open Banking, porque la segunda fase, lo estoy simplificando, ¿no? Pero la primera fase de Open Banking es hacer real-time payments, ¿no? Y donde Nubank tiene la mayor cantidad de llaves de Pix, seguido por Mercado Pago, seguido creo que por uno de los neobancos y después por los bancos incumbentes, con lo cual es bastante revolucionario uno, pero
permite acelerar mucho más que el efectivo no exista más, ¿no? Y creo que eso es algo muy positivo y que Brasil está, creo que es el más avanzado en Latinoamérica en términos de Open Banking, pero lo que iba a decir que me había olvidado es, la segunda fase es que los bancos se empiecen a intercambiar información para que yo sepa, ok, cuánto dinero tiene Fede en la cuenta de Nubank, si tiene una cuenta de inversión en Itaú, entonces yo voy a poder armarte productos que están tailored a vos de una manera mucho más eficiente porque tengo todo tu behavior y eso lleva a lo último que voy a decir y me callo, que es lo que decía David, que es el self-driving bank, que es donde está apuntando Nubank, donde prácticamente, o sea, tu home y los productos que te van a ofrecer van a ser distintos de él y los de Tommy, porque yo tengo toda esta data atrás con inteligencia artificial, utilizándolo para ofrecerte mejores productos, más baratos, con menos fricción, más rápidos. ¿Eso está dentro de un marco regulatorio en Brasil? Por supuesto, por supuesto. El Banco Central de Brasil es el banco, yo diría, más constructivo del mundo. Es más avanzado que el indio aún, creo, y está yendo muy fuerte hacia aumentar la competencia, digamos, en los servicios financieros, como Santi y Tomás saben. En cualquier país de Latinoamérica, el 80% de market share de depósitos, assets under custody, customers, está en manos de los 5 bancos más grandes. Exacto. Y lo que ha hecho Pix, Nubank, Inter, Mercado Pago, es aumentarle el costo de los depósitos a los bancos, pero ha aumentado la competencia significativamente. Entonces, el Banco Central de Brasil lo que quiere hacer es reducir los costos y aumentar la competencia, y eso es lo que trata de abordar Open Banking. Entonces, todo esto está armado por el Banco Central de Brasil. Profe, me imagino la resistencia de los incumbents, ¿no? Debe haber sido brutal. La resistencia fue brutal desde que yo estaba en el Mercado Libre. Primero lo ignoraban, después se enojaron y después terminaron medio que armando bancos digitales al costado, lo que te muestra que claramente se dieron cuenta que no va a ser tan fácil como era antes tenerte atrapado en su propio banco, dado todas estas ofertas que existen hoy, y que con la telefonía móvil hoy no necesitas una sucursal bancaria para captar depósitos. Eso cambia el juego completamente. Correcto, correcto. Bauti. Tengo una consulta. Recién hice varias comparaciones con la India, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué en particular India? Yo digo, yo porque ya vengo trabajando en esto hace rato, pero Tommy y Santi complementenme, pero la India fue uno de los primeros países que adoptó esta metodología de real-time payments, que se llama Unified Payments Interface. Pero es básicamente PIX, son rieles armados por el Banco Central, con la idea de digitalizar el dinero. India fue uno de los primeros países que sacó el cash de la ecuación. Entonces, en base a esa experiencia de UPI, se lanzó PIX en Brasil. Hay una iniciativa en México que se llama CODI, donde todavía el pushback de los bancos es muy grande y no ha tomado tracción, pero yo estimo que es cuestión de tiempo, pero viene de ahí. Yo creo que es un comentario del... Yo creo que, para comentar a Fede, creo que México está un poco constrained ahora, que perdió como el Banco Central perdió 50% de sus empleados con el cap de salario que pusieron, así que yo creo que todo lo que va a hacer en México va a estar un poco más lento, no por willingness del Banco Central, sino porque no va a tener más el manpower para poder ejecutarlo directamente. Robándome lo que decía el CFO, es cuando vas a hablar con el Banco Central Mexicano te dice todo lo que querés escuchar, pero después no sucede el 50% de lo que te dice. Lo que vimos en Brasil, que es un caso único, es de que se combinan toda una serie de factores. Uno de los cuales es la regulación. Tiene una agenda de regulación muy fintech friendly, que es la que comentaban los chicos. Por otro lado, tiene un mercado bancario mega oligopólico. Hay 3 bancos que tienen el 80% de todo. Métrica que se vea, no hay ningún caso en las Américas, por lo menos, que sea similar. Es muy caro. Un análisis que hicimos en Morgan Stanley fue ver las 10 economías más grandes del mundo, el ROE real, ¿no? Después de inflación, de los últimos 10 años, y tienen el ROE más alto consistentemente todos los años de la última década, y te duda 20% de ROE, no importa si Brasil está en recesión, no hay recesión, hay un presidente que cambie, ROE 20%. Un UX, un User Experience muy malo, relativo a lo que ofrecen las fintechs. Entonces, todo eso junto con un mercado gigante de más de 20 millones de 200 millones de habitantes y un GDP de más de $1 trillón, hizo que vaya masivamente una cantidad de flujos de capitales enormes, ¿no? La misma fintech en Argentina, en Chile o en Perú le cuesta mucho más, ¿no? Poder levantar dinero similar, porque el TAM, lo que se llama el Total Addressable Market, o los fees a ser
disrupted son enormes, y partiendo de un número muy caro. Yo creo que todos los bancos centrales o reguladores de la TAM vieron el caso de Brasil en la agenda BC+, que es este paquete de medidas, y lo trataron de imponer, y nadie lo pudo imponer tan bien como en Brasil. Ahora el péndulo, que era tan fintech friendly, ahora se está moviendo un poco más balanceado, no para criticar a Nubank, porque estoy en Inter, pero Nubank no es banco, es una compañía de payments. Inter, que es un banco, critica a Nu de que no tiene todos los productos bancarios o que toma depósitos sin tener licencia bancaria. Entonces ahora el péndulo está un poco más acomodado, pero de todas maneras, digamos, el crecimiento sigue siendo enorme y siguen habiendo rondas de capital. Lo que pasó ahora es que de diciembre, con el IPO de Nu, se cerró el mercado de capitales y parece que va a estar cerrado por un tiempo largo como está la economía del mundo. Entonces hay un grupo de fintechs grandes que levantaron mucho dinero, que son el caso de Nu, nosotros, Meli y C6, que es otro banco digital que tiene JP Morgan atrás. Y después hay una cola larga de 20 fintechs que no llegaron a ser profitable, no hicieron el IPO, que van a desaparecer o se van a unir. Entonces, lo que hacían los investment bankers el año pasado, que era hacer IPOs left and right, ahora están viendo cómo combinar las fichas, las figuritas, con todos estos jugadores que se quedaron sin capital y tienen que ver, digamos, si desaparecen, se juntan, se fusionan, se venden. Esa es un poco la actividad hoy de banking, y probablemente hacia el 2013 es M&A, que muchas de estas no van a poder sobrevivir con el mercado cerrado. Lo único que agregaría en el... La cantidad de IPOs, 2021 lo que fue, máximo histórico, y ahora te vas a 2022, se desarmó, básicamente. Lo único que agregaría en términos regulatorios que sí Brasil tiene, y por eso también ha sido adoptado más, es que los plazos que está dando el Banco Central de Brasil para que se adhieran a Open Banking, a PIX, tienen dientes. O sea, hay una fecha límite que todos los bancos se tienen que adherir, y como vos mirás, los reguladores en México y en Colombia, es más, te invito a que lo hagas, pero no te estoy forzando a que lo hagas. Entonces, creo que lo interesante del caso de Brasil es que tanto seas un gobierno de izquierda o de derecha, digitalizar la economía, generar más impuestos porque la economía está más en blanco, es algo que es welcome para los left-leaning governments y los right-leaning governments. Entonces, yo sí intuyo que, aunque el péndulo que está bien, me parece que es fair, va a haber muchas más oportunidades para players que antes no pueden haber ni soñado entrar en la industria financiera, poder ser un player relevante, además porque, como dijo Santi, el TAM de servicios financieros es mucho mayor al TAM, por ejemplo, de e-commerce. Entonces, si yo me imagino en 10 años, y el e-commerce probablemente termine siendo más concentrado como es en China o en Estados Unidos, pero cuando miro el mundo hay millones de aseguradoras, millones de bancos, o sea que es un TAM mayor y te va a permitir tener más players. Pero eso no quiere decir que no haya consolidación en Brasil, porque todos, hasta su abuela, quisieron ser un fintech en Brasil y no todos tienen ni la capacidad tecnológica ni el capital. Excelente, excelente. Sí, adelante. ¿Cómo están? Yo tengo una pregunta que es: ¿en qué etapa entraron ustedes en el proceso del IPO en Nu? ¿Con qué datasets se encontraron? ¿Qué fue el laburo, las claves del laburo que tuvieron que hacer para llevar hasta ese día de la campana, ¿no? Tommy, ¿querés empezar vos? Sí, yo creo que el proceso que nosotros entramos en Nu alrededor de junio, principio de junio, bien principio de junio. Básicamente ya estábamos en el beauty contest de los bancos, ya estaba empezado el proceso, o sea, el proceso de IPO empezó, o sea, la empresa decidió como día 2 años antes que esto iba a pasar, o sea, no es que fue una decisión de un día para otro. Nosotros vinimos con el proceso bien verde, nivel, faltaban datasets, no había información. Creo que parte de mi rol fue armar toda la información que íbamos a usar para Nubank, directamente coordinando los equipos desde FP&A, los data scientists, los accounting, consolidar todo y trabajar de la mano con Morgan principalmente para armar todos los documentos que íbamos a mostrar, definir qué métricas íbamos a usar, customers, active customers, cuál es la definición de active customers. Yo creo que algo que no mencioné antes, algo que pasa en IPO, básicamente reinventás tus financial statements. O sea, realmente antes presentamos una BACEN por regulación brasilera y después giramos a IFRS porque consideramos que es la mejor forma para nosotros, consideramos que es la mejor forma de ver el negocio. Y
y tuvimos que definir los revenues que iban a definir, qué iba a pasar por, o sea, desde el P&L entero, a definir qué métricas, qué significa cada métrica, porque después si vas al prospecto te fijas qué significa cada cosa, fue nosotros definiendo, bueno, esto significa esto, cómo se va a ver mañana esto, porque muy lindo se ve hoy, hay que entender cómo se va a ver esto mañana, porque si estas métricas mañana empiezan a ser feas, che, la verdad, no las puedes sacar un día para otro, fue una mala decisión, pues es un public listed company, o sea, pasás de privado a hacer lo que quieras, mostrar lo que quieras, a tener que rendir cuentas con los inversores, todos los trimestres, con los analistas, que hasta pueden saber más que vos de lo que estás hablando, o sea, realmente fue un proceso de data arduo y difícil, porque tuvimos que definir todo, y nada, entramos en el proceso bastante temprano del IPO. Digamos. Sí, entramos cuando el proceso empezó a ramp up, entonces justo antes del Beauty Contest, también antes del Analyst Day, antes de onboardar a los analistas, también hicimos todo el planeamiento. Lo que Domi no contó un poquito del IPO, sino un poco más detallado, es que antes del roadshow se hace un proceso que se llama Testing the Waters, donde medio que haces la prueba de cómo está el deck, ¿viste? Tipo, ajustas cosas, empiezas a hablar con inversores, y es un proceso que viene antes del roadshow. Entonces, yo entré un poquito antes, me lo traje de Mercado Libre, entré en mayo, y después, después que yo entré, ahí es donde el proceso empezó de verdad a ramp up de manera bastante rápida. Yo creo, no sé, Tommy y Santi, ¿qué opinan? Creo que el Beauty Contest, si lo hubiésemos hecho un mes y medio antes, creo que nos hubiese hecho la vida mucho más fácil, pero bueno, estamos acá. Nosotros del lado de los bancos odiamos el hecho de que nos subieron muy tarde al deal, 2 semanas antes del filing de la SEC. No durmió nadie por 2 semanas, 50 personas del equipo de Morgan Stanley corriendo detrás, pero el trade-off que tiene la compañía es mantener la confidencialidad con un grupo más cerrado, entonces hacer más trabajo dentro de casa y sumar a los bancos más tarde. A nosotros nos parece que, no es, que es mejor contratar a los bancos 2 meses antes o 3 meses antes y poder hacer un trabajo de más calidad que estar corriendo, pero la verdad que se llevó perfecto y la calidad del filing fue muy bueno. Hicimos un segundo filing que se llamó el filing 2.0, todavía mejor, y lo que hablaba Tommy de las métricas es súper importante. Querías un comentario ahí. Hay un tema ahora famoso que se llama Unit Economics, que es las variables on a per client basis. Entonces, como son compañías que en el momento del IPO no son rentables, lo que se le hace es fácil la matemática al inversor o al analista de research para que pueda entender que si hoy un cliente maduro, ¿no? Que ya está hace un par de años en la compañía, llega a tener una facturación de tantos reales por dólares por mes y el costo para servirlo es de tanto, uno asume que si siguen trayendo una cantidad enorme de clientes y esos clientes son maduros, de acá a 5 años la facturación de la compañía o el gross profit puede ser X. Esas métricas fueron bastante, digamos, diseñadas para Nu, con estos equipos de tech que mencionaba antes globales, y permitían diferenciar la compañía en crecimiento versus la compañía madura. Ese es el análisis de Unit Economics, que ahora que lo hizo Nu, varias fintechs que siguieron lo replicaron y a todos hacen el disclosure del ARPA, que es el Average Revenue Per Active Client, o el Cost to Serve, pero Nu fue un poco el innovador en traer esa métrica para poder diferenciar entre el negocio maduro y el negocio creciendo. Perfecto. Permítame hacer una pregunta respecto, recién hablábamos del timing, ¿no? Y todo el trabajo previo a hacer el IPO. Para tener una idea, Nubank tuvo 3 rondas de financiamiento privado, 5, 10. ¿Cuántas rondas tuvo para finalmente llegar a la meca, que es el IPO, ¿no? Mira, tuvo... A a G1. O sea, en orden, de A a G1, hace la cuenta, no es adelantado. A G1. De A a G1. ¿Y qué timing? ¿6 años, 10 años? No, desde 2013 hasta la última ronda que fue en marzo con Berkshire, perdón, en enero, donde fueron los 500 palos, y de ahí salimos al IPO. Sí, correcto. Desde la hasta la G. Pero tuvo mucho más de lo usual, diría, ¿no? A, G a G1. Tuviste 2 G. Tuviste la G primera con, ahora no me acuerdo los nombres, creo que estaba Tiger también metido, no sé si Sequoia o algo así. Hicimos la G1 con Berkshire específico, casi al mismo valuation que la G. Fue básicamente como una extensión de la ronda. Es una ampliación de la ronda. Por eso decimos G1, porque difícil, fue casi el mismo año, ¿no? Difícil ponerla en otra categoría de ronda. Misma valuation o muy cerca de valuation, así que G1. Y Santi, te hago una pregunta. En el momento de hacer el IPO, ¿fue una colocación primaria? ¿Hubo alguien que hizo el exit a través de esa colocación? ¿Cómo fue la característica de la colocación?
fue principalmente primario. 100%, perdón, no principalmente, 100% primario. 100% primario, Bueno. pero con lockups cortos, o sea, la gente podía vender al poco tiempo. Era un IPO tan grande, de tamaño, que cualquiera que quería vender no iba a mover mucho el precio de la acción de los accionistas previos. Pero iba a mencionar un tema que Nubank es medio la excepción a la regla en términos de haber tenido tantas rondas privadas, ¿no? Si uno ve XP, Stone, generalmente hacen el IPO mucho antes. Fue un late IPO en el ciclo normal de estas compañías. Okay. Y el fundador, David Vélez, que es un ex Stanford, Morgan Stanley, Sequoia, General Atlantic, venía del mundo de capital raising, ¿no? En su carrera previa, con lo cual era, digamos, muy experimentado en esto y le hizo un trabajo más fácil. Santi, para tener una idea, con qué float salió la compañía? ¿Qué porción salió a flotar? Poco en relación, el IPO fue cerca de $3 billion, si no recuerdo mal, y el market cap está en torno a 50, o sea, menos de 10%. Generalmente el Float pequeño. Un float pequeño, ¿no? un flow pequeño en relación, porcentualmente. Porcentualmente. El IPO size was still very relevant. Y en Lo único que sí. Hermano, en founders, ok, el número. O sea, si vas, los founders tienen 30% de la compañía al día de hoy en acciones. Y si a eso le sumás Sequoia, que es nuestro segundo largest share, que es donde trabaja David, y puede ser la forma que se comportan bastante long term, ya te vas a 50%, o sea, te vas, si sumás Tencent, por ejemplo, ya te vas a más de 60% de la compañía está en manos concentrado entre founders y este tipo de inversores de bien primeras rondas y seed y demás. Y sigue El dato de color que pasando. Tommy o Fede pueden comentar es de que los primeros dos inversores, si no me equivoco, fueron Sequoia y Kasek, ¿no? Sí. El vice argentino, si no me equivoco, puso $1 millón con el famoso PowerPoint de la idea de David, que es una posición que vale billions. Sequoia fue lead investor en todas las rondas. No fue en todas, pero sí Estuvo fue en la primera. casi todas. Y estuvo en varias, pero después, por ejemplo, en la ronda de Tiger, yo sé que no estuvo, en la serie C y D creo que no estuvo, pero ya tenía una posición bastante grande en la compañía. Como te digo, está David Vélez, fundador, y le sigue Sequoia con 16% de la compañía. Igual es importante que, o sea, los VCs, cuando vas a levantar guita, que el que lidera la ronda es uno distinto, porque si siempre es el mismo, es como que necesitas otro que valide lo que está evaluando el otro, ¿viste? Entonces es bueno que no todo el tiempo sea Sequoia. Y lo otro que fue muy único de Nubank, que Tommy pasó briefly, pero que para mí es eye-popping, es que 50% del deal estaba anchored el día del IPO con esos logos que vieron ahí, que son, digamos, los mejores inversores del planeta. Y una cosa que también el equipo de Santi nos ayudó mucho y que yo ya venía aprendiendo de Mercado Libre es los top 20 inversores que vos tenés en tu cap table. ¿Querés que sean inversores de largo plazo? ¿Querés que sean inversores que no están mirando quarter on quarter? ¿Querés que sean inversores que entiendan el negocio de la misma óptica que vos? Porque si bien por ahí no pagan el precio más alto al momento del IPO, como hedge fund quizás, son partners para mucho tiempo que te van a ayudar a volver al mercado o te van a ayudar a montar productos, como fue el caso de Berkshire con Chubb. Entonces, esto fue algo realmente único que yo nunca había visto en mi carrera, no sé si Santi, pero cuando vi este nivel de inversores ancorando el 50% del deal, ya pensaba que Nubank era una empresa increíble, pero bueno, realmente speaks volumes, ¿no? Hay dos temas ahí, creo, ¿no? Uno es que todo lo que hace Nu lo hace con los mejores nombres, ¿no? O sea, the very best, not close to it, the absolute very best, ¿no? Los inversores, el cateo, los advisors, todo. Y por otro lado, el segundo semestre del año pasado el mercado empezó a golpearse, ¿no? Pasó del famoso growth to value. Íbamos a pricear en noviembre antes de Thanksgiving, están todos los cañones apuntando a esa fecha. No se llegó por el tema del dual listing, era bastante ambiciosa esa fecha, y se pasó al 8 de diciembre, el Día de la Virgen, que estábamos todos rezando para llegar a ese día, y para esa fecha el mercado ya estaba mucho más golpeado, entonces hubo un de-risking del book building process, llamando a estos fondos, teniendo el libro ya en la mitad armado. Y esto, Santi, tengo una pregunta. La calidad de las órdenes, ¿no?, que integraron esta oferta primaria, ¿te garantizó un mercado secundario smooth, digamos, el día después? ¿O tuviste algún sobresalto? ¿Tuviste inversores fliteando? ¿Cómo fue el día después?
No, el día después fue textbook. Básicamente ¿cuál es el pricing ideal del IPO? Que al día siguiente suba entre 5 y 10%. O sea, lo que uno quisiera darle a un inversor es que en el mark to market, ¿no? Cuando revalúa lo que invirtió porque la realidad es que uno podría no participar del book building process del día 1 y esperar a que trade un par de días y lo compras después y ya sabes dónde fue el clearing price. El único incentivo de comprar en el book building y tomar ese discovery price risk es que haya un pequeño pop en la acción. Cuando no hay muchos comps, ¿no? Y es un modelo de negocio, es difícil ese pricing y ahí están esos subas de precio day one que son enormes. En este caso estuvo bastante bien priceado a pesar de que los comps no eran perfectos y subió de entre 5 y 10%. Luego el mercado se lo llevó a todo el mercado, pero los días siguientes al pricing estuvo un poco arriba del IPO price y quedaron todos contentos. Cuando es un IPO de este tamaño, es 3 billion and change, es tan grande que hay una buena liquidez. Nosotros como Banco Inter, que somos una compañía de 1,5 billion de market cap, y la mitad de eso tradea, tenemos niveles de liquidez infinitamente menores que el de no tradea, no sé cuánto tradea Tommy, $50 por día o más. Al punto del precio, el día 1 salimos a $9, el día 1 llegó a 11, y al total en la semana, si tomás la primera semana después desde $9 a la semana, subió 10%, 7 días. Eso fue más o menos el precio después del listing. Y al mes está 4% arriba nada más, pero ahí es donde, como decía Santi, ahí es donde arrancó, se empezó a dar vuelta a todo el mercado. La verdad que nosotros lo vimos, como decía Santi, la primera fecha de IPO era X valuation, y veíamos pasar los días, pasar las semanas, el mercado cada vez se iba complicando más, y se empiezan a cerrar las puertas, ¿no? Y acá hay una frase que la de Pedro Fede, la de you tap the markets when you can, no when you have to, porque si no tenés un problema, si le estás tapping the markets cuando necesitas, es un problema. Vos tenés que salir cuando podés y hacerlo cuando Recién usaste, Santi, la palabra de-risking. Eso es, aumentaste la calidad de las órdenes, achicaste el tamaño del libro, ambos, ninguno de ambos. No, de-risking hay un proceso crossover, o no sé el término crossover, es wall crossing, que es llamar al inversor antes de armar el libro o de lanzar la transacción pública y invitarlo a que se anote, digamos, por adelantado, garantizándole una locación en el libro. Ese es el de-risking. Interesante el comentario que la fecha de noviembre que íbamos a hacer el IPO de Nu, hicimos un follow-on de Mercado Libre por $1,5 billion, con la acción de $1.500 que... Al mismo tiempo, bueno, Santi. Un mes antes, fue mediados de noviembre, y la parte que nos costó venderlo como underwriters fue de que no había use of proceeds, como se dice, o sea, ¿para qué quieren el dinero? Realmente el inversor te pregunta, digamos, no te da un cheque en blanco. Y la verdad que no había un use of proceeds muy claro. Lo que veían verse era que el mercado estaba complicando, se iba a cerrar, y Melik, que opera como todas tech, con mucha caja, para tener flexibilidad estratégica, quería hacer eso y digamos, pagar ese seguro de liquidez, y lo hizo justamente en noviembre, y con el diario del lunes fue una movida espectacular. Sí, Bauti, adelante. Tengo una consulta. Santi recién contaba que la semana antes del filing, por 2 semanas no durmió nadie, claramente ustedes estaban del otro lado del mostrador, así que la pregunta por ahí va más a Tommy o Café. Pero ¿cómo hacen para no perder el foco en un proceso tan complejo como el del IPO y no perder su estrategia más de largo plazo, y más aún por ahí siendo ustedes una compañía financiera donde no sé cuán firmes están los bordes entre la parte de lo que se dedica a la estrategia financiera del IPO y el resto de la compañía? Sí, si quieres empiezo yo. Hola. Mira, es un proceso, Tommy lo dijo al principio, una IPO no es para cualquier compañía. Si bien te trae el beneficio de levantar capital y el prestigio de estar en Wall Street, te va a sacar tiempo de ejecución, el management va a tener que estar focalizado en el proceso de IPO y requiere, digamos, un esfuerzo extra de todos los que están involucrados. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Es con mucho esfuerzo, con muy buen humor, con muchas ganas, y siempre pensando que el premio está en un par de meses, pero Santi puede atestar y Tommy también, que tuvimos momentos de vértigo violentos, no solo porque el CFO de Nubank es duro, pero porque el proceso realmente
armar el Analyst Day, las presentaciones, el script del IPO, que los números crucen y que haya backup de cada número. Tommy, fue el trabajo de Tommy, fue un trabajo tremendo, pero respondiendo a tu pregunta, es un periodo donde hay que sacar donde no hay, sabiendo que vas a tener un gran beneficio si el IPO es exitoso, porque tiene sus beneficios, como habló Tommy, ¿no? Pero no viene a cualquier costo. O sea, daría ese warning para todos aquellos que están soñando con hacer un IPO, tienen una startup y llegar al IPO. Bueno, es un proceso doloroso, disruptivo, gratificante, pero no es menor y no es para cualquier compañía. Correcto. Quizás agregaría que como nos organizamos hay un to-do list, ¿no? Con distintos workstreams y hay un responsable en cada uno. Pero si Morgan Stanley era responsable de A, Goldman era el que chequeaba lo que hacía Morgan Stanley, y después la compañía chequeaba lo que hacía Morgan Stanley y Goldman juntos, y después están los abogados internacionales, los abogados locales. Entonces había un nivel de cross-check constante. Mi crítica constructiva de que 2 semanas fue tight, es de que ese cross-check era complejo cuando estabas produciendo tanto y necesitabas entregarlo rápido, ¿no? Nosotros hacíamos algo, se lo mandamos a Goldman le damos 6 horas para que lo chequee, entonces lo tenía que chequear porque había que dárselo a la compañía lo chequeaba con el abogado, entonces esa dinámica, pero cuando el trabajo en equipo, como todo en la vida, ¿no? Hay buen elemento humano y se trabaja, digamos, coordinadamente y con buen espíritu, que era lo que pasaba con Fede Tommy del lado de la compañía. En Goldman tenemos colegas y amigos espectaculares, estamos mega coordinados y le avisamos, te lo voy a mandar a las 10, te mando las 15 páginas que tengo que mandarle mañana a las 9 al CFO, porfa, quédate despierto que te las mando, y me hacía lo mismo a mí al revés, y con Tommy y con Fede coordinamos y bueno, así llegamos. Sí, y no sé si vieron el filing, lo invito a que lo vean porque es una obra de arte, realmente, no solamente la data, los gráficos, o sea, no hay un F1 como el de Nubank, o sea, realmente se nota el nivel de trabajo que hubo atrás de esto, es órdenes de magnitud lo que se ha visto antes en Latinoamérica. Qué bueno. Adelante. Yo tengo una pregunta más general, recién que hablaban de rondas. ¿Cuál es el justo equilibrio entre que a lo largo de las rondas te acompañen los mismos, mostrando un poco como que vas como cumpliendo la remesa, digamos, y sumar nuevos que te amplíen, bueno, tenés más backers, digamos? Correcto. ¿Puedo empezar yo? Sí, mira, creo que es importante tener una mezcla de los dos, tener backers consistentes de nombre como Sequoia o Tiger o Berkshire, te permite acceder a un pool de inversores que de otra manera no podrías. Pero también está bueno tener un cierto nivel de diversificación en tu cap table. O sea, que no sé si es una ciencia, pero definitivamente una startup no va a salir de startup stage a IPO, tiene que pasar por algunos funding rounds donde empieza a generar credibilidad, ¿viste? Tipo, un fondo le dice al otro, viene a la reunión, y así es como funciona, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un balance, pero sí tiene que haber un nivel de thoughtfulness en el sentido de no solamente cuánto capital me traen, pero ¿están alineados conmigo o me van a estar molestando todos los días porque necesitan tal cosa? O sea, no es solo el capital, sino también que te acompañen, y sería ideal si también traen know-how, como lo trajo, por ejemplo, QED. QED es el fondo de Nigel Morris, que es el fundador de Capital One. Él fue uno de los seed investors de Nubank también. No solamente puso seed money, se sentó en el Credit Committee, se trajo gente de Capital One en toda la parte de Analytics, y por eso tenés el mejor equipo, o uno de los mejores equipos, entiendo yo, de tipo Credit Underwriting en Brasil y en Estados Unidos, porque gracias a Nigel pudieron tapear todo este pool de talento en Capital One, que para los que no lo conocen, es el subprime lender más exitoso de Estados Unidos. Correcto. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer a Tommy, Santi y Fede que están dando esta charla que está muy buena. Mi duda era qué lugar ocupó en la mesa al momento de salir el IPO el hecho de que el Partido Trabajador fuera ganador, digamos, en estas elecciones de Brasil. Me refiero, ¿qué relevancia tuvo el hecho del giro de visión de país, ecotech, digamos, tech friendly, quise decir, y el hecho de que era una visión más regulatoria como país? Bueno, ¿Los inversores salieron corriendo en ese aspecto o no hubo implicancia al respecto? De nivel de compañía, la verdad que es completamente agnóstico al partido que esté de turno, ¿no? Creo que Fede lo habló un poco. Yo creo que con lo que estamos haciendo, inclusión financiera, reduciendo los fees de la industria del negocio, el Banco Central y cualquier gobierno que esté de turno se da cuenta de lo que estamos haciendo.
La verdad que Nubank desde 2013 a hoy, que creció lo que creció a más de 70 millones de usuarios, tuvo 2 recesiones, una la más grande de la historia de Brasil y una pandemia en el medio. Con lo cual, agnóstico al momento económico. Ahora con este tamaño estás afectado un poco más, pero digo, totalmente agnóstico al partido de turno y en ningún país que operamos, ni en México, ni en Colombia, ni en Brasil, y tampoco esperemos, si en algún momento pasamos a las nuevas GIOS, sea un problema acá para adelante. Con tu pregunta, en las comparaciones, Fede, tuvimos preguntas, che, ¿qué opinan? Y la respuesta era siempre la misma, pero obviamente esa pregunta parecía, definitivamente, pero la respuesta era esa. Bien, tenés una pregunta, adelante. Sí, hoy leía que sacaron la New Point y nada que ver con el IPO, pero si se puede saber cuál es la visión que tienen para el rol de Nubank como neobanco frente a esto. Por ejemplo, JP Morgan metió a alguien de Celsius ahora como Head of Crypto, o sea, ¿cuál es su visión con esto? Tommy. Mirá, o sea, hacer credit underwriting at scale no es lo mismo hacerlo para 60 millones de personas que para hacerlo a 1 millón de personas. Yo creo que Nubank tiene una ventaja competitiva versus los incumbents y varias de las fintechs que aparezcan por la forma en que tenga tecnología. O sea, Nubank es dueño de su propio lenguaje de programación, Clojure. O sea, no muchas compañías tienen esta capacidad. Es born in the cloud, mobile first. No muchas compañías tienen este desarrollo tecnológico que tienen otras, que pueden estar backupeadas por JP Morgan o por la plata que sea. Hacer credit underwriting at scale diría que es casi lo más difícil que se puede hacer. En la región, todos los que lo intentaron, crashed and burned. Así que, a ver, estamos atentos siempre a los competidores que puedan pasar en el mercado. Si tengo que definir hoy los 2 principales competidores que tenemos hoy serían Cash y los incumbent banks, o sea, los bancos locales. Tampoco es justo hablar de los bancos locales como un monolítico. Tenés las instituciones mejores manejadas de Latinoamérica como si fuese Itaú y las peores manejadas en la TAM. Entonces, esos van a ser los más shared owners y so on. Pero bueno, creo que si me tengo que hablar de competidores, van a ser esos 2 cash incumbents ahora. En 10 años, probablemente creemos realmente que las compañías de tecnología van a ser los principales distribuidores de servicios financieros. Por ejemplo, Mercado Libre definitivamente va a ser uno de los players, creemos que va a ser uno de los players que va a estar en el futuro. O sea, que crack the code para unsecured credit is a matter of when, no if, porque lo van a lograr. O sea, son una de las true tech companies de la TAM y en el futuro, así que... Y un poquito, estoy respondiendo aparte de cripto, creo que lo que están todavía tratando de desarrollar el negocio, si no me equivoco, 60% del GNE de Nubank que están todavía en negocios que no generan revenues, pero respecto a cripto, lo que Nubank está haciendo con la moneda es similar a lo de Mercado Libre, es tratar de utilizar esa criptomoneda como un programa de lealtad y generar engagement con la plataforma similar a lo que es la moneda cripto de Mercado Libre. Y creo que, corrígeme si estoy mal, Tommy, pero creo que en el corto plazo la estrategia es, dado que vos tenés más o menos 70 millones de clientes de Nubank, el 80 y pico % activos, es si ya tenés muchos eyeballs en el app, entonces te puedes convertir en una plataforma de trading de cripto muy grande por tu escala, nada más, 1. Y 2, después hay cosas que sí están explorando, digamos, por ejemplo, cómo colateralizamos tu cripto para prestarte, ¿entendés? Esas son las cosas que están viendo en cripto, pero creo que es una estrategia que va a ir evolucionando y que no sé cómo va a terminar, pero en el corto plazo es convertirte en una plataforma que puedas operar, en el mediano plazo que puedas colateralizar para tomar préstamos y después veremos qué otra forma toma. Pero ese coin tiene mucha relación con el loyalty program de Nubank, etcétera, y que generes engagement con tu propia plataforma. ¿Ven como una amenaza que Mercado Libre esté con criptomonedas también en Brasil? Mira, eso me lo preguntaban mucho en el Mercado Libre de Nubank. Cuando vos mirás el mercado, muchas de las noticias se las llevan a fintechs, pero como dijo Santi, como dijo Tommy, 80% de absolutamente todo de la gente que está unbanked o underbanked está en manos de 5 bancos, o sea, 1. Entonces, no veo a Meli, a Nubank y a Inter duking it out en el corto plazo, porque el donador más grande de share va a ser Cash, como dijo Tommy, y los incumbentes.
Entonces no me preocupa tanto la competencia entre Mercado Pago y Meli, porque creo que tanto Nubank como Meli, y por supuesto yo, creo que en los próximos 5 a 6 años los proveedores de retail financial services is going to be more tech companies than retail banks. Retail banks are going to serve the sovereigns and the corporates, pero creo que la distribución a bajo costo a través de un teléfono celular, mobile first, all in the cloud, con una población latinoamericana que es tendiendo a joven, que va a incrementar sus ingresos en los próximos 20 años o 15 años, creo que posiciona muy bien a los nativos digitales y semi bien a algunos bancos, quizás que get digital better, como quizás un Bradesco o un Itaú. I wouldn't hold my breath para Caixa Económica Federal o Banco de Brasil. Pero that's mi perspectiva, nada más. Para complementar un poco los números, en cripto, nosotros lanzamos el producto y en 3 semanas tuvimos más de 1 millón de clientes activos. Yo creo que ya están más de 2 millones, o sea, la verdad que ¿Sobre cuántos clientes totales? de clientes totales tenemos 70 millones. 70 millones. Entre los 3 países, ¿no? Siendo Brasil el primero que tiene más de 65 millones. Damas y caballeros, viendo que son las 8:25, ¿me puedo reservar la última pregunta? ¿Puede ser? Y así liberamos a los panelistas. Cuéntenos cómo es ese juego de seducción con los analistas. Recién hablaban del buy side, ¿no? Del buy side y del sell side. ¿Cómo es ese juego de seducción al momento del IPO? ¿Y cómo se mantiene ese juego de seducción para que no haya, digamos, una bajada de los analistas? Hay océanos de tinta que hablan de la sensación cuando los analistas dejan de cubrir una acción. ¿Cuántos arrancaron? ¿Cuántos están hoy? Y nuevamente, ¿cómo fue ese juego de seducción, ¿no? Para vender el IPO? Okay. Vos sos el experto, yo solamente ahora cuento con los números. Creo que arrancamos con 14 bancos que nos cubrían, hoy nos cubren 18, que es un número enorme para que entiendan. O sea, si piensan en empresas argentinas, lo pueden cubrir 1, 2, porque les piden por favor. La verdad que tenemos 18 bancos y eso está buenísimo y también lleva de equipo de IR un trabajo enorme por todos los reportes que mandan, se leen, se chequean, conversaciones con cada uno y todos de ellos, de cada uno de los bancos, que la verdad son gente que sabe un montón de negocio, te hace preguntas muy complicadas, muy difíciles, pero sí, hoy nos cubren 18 bancos y no se bajó ninguno. Que es una carta de presentación, digamos. Sí. Sí, el proceso de seducción, creo, yo lo aprendí más en Mercado Libre, pero uno tiene que ver a los inversores como los clientes internos de Investor Relations. Correcto. Entonces, tu velocidad de respuesta, la calidad de respuestas, follow-up cuando no sabes, y más importante aún, decir la verdad and candid. Hay muchos IR que, viste, todo el tiempo son unicornios y hipopótamos de colores, y lo que quiere escuchar el inversor es, mira, somos buenos acá, acá no. Entonces, que el inversor vea que conoces tu negocio, que sabes de lo que estás hablando, que le respondes rápido a sus preguntas para que él pueda determinar si hace sentido o no invertir en la compañía, es muy importante. Entonces te digo que el proceso de seducción para IR no es solamente entender el tipo de inversor, que eso se hace con Gimnasia, hablando con los inversores, entendiendo qué él busca, el de Invesco relativo al de Berkshire, pero eso es más constante comunicación. Yo tuve la suerte de haber trabajado en Mercado Libre, probablemente por eso me contrataron en Nubank, entonces muchísimos de los inversores con los cuales yo tuve que interactuar en el roadshow eran algunos hasta íntimos amigos míos de Mercado Libre, uno de ellos hasta me llevó a conocer a Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. Entonces el proceso de seducción es más, es tipo sentido común, o sea, es ser proactivo, ser candid y saber del negocio y que él se sienta cómodo. Correcto. Hablando con vos. Yo les doy un ejemplo, porque yo no me veo como un IRO, tengo rodetes, estoy tatuado, y muchos de los inversores cuando yo entré al Mercado Libre me miraban cuando yo bajaba con mi laptop y pensaban que era el que servía café, y que hasta se molestaban, y a medida de que ellos vean viendo de que entiendes el negocio, de que le respondes las preguntas, no solamente ni te piden al CFO, pero se empieza a desarrollar una relación con vos. Y cuando yo trabajaba con Tommy, ya llegábamos a un punto donde Tommy tenía sus inversores que él ya hablaba y tenía su grupo, yo tenía el mío. Entonces es un proceso ongoing y que siempre hay que follow up, revisar el cap table. Y lo más importante es la velocidad de respuesta. O sea, muchos IRs subestiman lo importante que es responder rápido o por lo menos decir no sé o lo contesto. Correcto. Correcto. Y del lado del banco de inversión que apoya a la compañía en ese juego de seducción, es darle las herramientas para que pueda hacerle la vida fácil, ¿no? A la analista de research. Porque el cliente de la analista del research
es el trader o el portfolio manager, ¿no? Entonces él le va a dar un view, le va a decir, en mi opinión, Nu tiene este profitability profile, va a crecer de tal manera, etc. Los bancos ayudan, por un lado, con el material de marketing, una presentación eterna, cualitativa y cuantitativa, pero por otro lado, el modelo, ¿no? Entonces se construye el modelo financiero de la compañía con crecimiento que generalmente es a 5 años, detallado, pero no muy detallado, porque uno tampoco quiere mostrar los secretos de la compañía, y luego actualizar y mantener informado con esos KPIs al banco. Entonces, lo que nosotros nos criticaban quizás los research analysts del lado del advisory es, quiero saber lo mismo que sabe cualquier otro analista de research. O sea, no me dejes afuera de la conversación. Entonces, las charlas de evaluación muchas veces los poníamos juntos, ¿no? Haces el Analyst Day, cuando se te presentaba la compañía juntos, y luego cuando hablabas de la evaluación antes del IPO, de cómo comparaban cuál era el valor que le daba el modelo a cada analista, uno le daba la misma información al resto. Este es el mapa del valuation, estás muy abajo, estás muy arriba, estás abajo porque modelaste bajo, no sé, el negocio de México, lo que sea, y ahí es cuando se empieza a armar esa relación de confianza con el analista de research, y más sabe el analista, mejor representa a la compañía. Cada analista habla de un efecto multiplicador, ¿no? De llegada de inversores vía el analista de research, con lo cual para IR, estoy de acuerdo con ustedes, es el cliente. Claro, lo que quería sumar ahí, Santi, es que ni Meli ni Nubank dan guidance, por ejemplo. Entonces, Tommy había hablado... No dan guidance. No dan guidance hace sentido porque como que al dar guidance, especialmente si es quarterly, medio que puedes empezar a tomar decisiones en el corto plazo a expensas del largo plazo. Entonces, negocios que tienen tasas de crecimiento tan altas, erráticas, no predecibles, es mejor no dar guidance, pero eso lo que requiere entonces es que revises los modelos y los reportes de los analistas, porque al final del día el buy side, si vos no das guidance, se van a apalancar en lo que dicen los analistas. Si los analistas están diciendo cualquier cosa, vas a tener un problema. Entonces, hay que tener mucha atención al sell side, aunque han perdido relevancia por temas regulatorios, sea MiFID, que no voy a entrar en detalles, pero aún siguen siendo un vehículo muy importante para atraer inversores. Y como dijo Santi, if you get their buy-in, ellos se vuelven los embajadores de la compañía. Son los mejores vendedores de tu compañía. Se vuelven los embajadores de la compañía y te empiezan a traer a los mejores inversores a la oficina, te invitan a las mejores conferencias, y dándoles no solo tu tiempo, pero en poquitos tiempos del CEO o del CFO, pueden cambiar hasta la perspectiva del analista sobre la compañía, porque que lo diga Fede no es lo mismo que lo diga David o que lo diga Pedro o Marcos. Entonces eso es importante también, y no perder esa constante relación con ellos, que es mucho más difícil dicho que hecho, porque como dijo Tommy, en Nubank son 18 y cuando entró en Mercado Libre eran 5, cuando confían creo que 21. Entonces se vuelve challenge. A ver, yo podría seguir hasta las 10 de la noche, pero por respeto a las agendas, en primer lugar quiero agradecer enormemente la generosidad que han tenido Santi, Tommy y Fede para acompañarnos, para compartir sus experiencias. Al mismo tiempo quiero agradecer a ustedes que se quedaron, que se entusiasmaron. Los vamos a invitar ahora para tomar un cafecito y comer algunas medialunas. Y nuevamente, la verdad que el evento salió fantástico, María. Yo me quedaría hasta las 10 de la noche, pero por respeto a la agenda de todos, vamos a cerrar acá. Nuevamente, Tommy, Santi, Fede, gracias por haber sido tan generosos. Yo estoy muy entusiasmado. Vamos a estar... Los extraño, muchachos. Los vamos a estar convocando seguramente para un nuevo encuentro. Lo disfruté mucho, espero que la audiencia también. Gracias por venir y bueno, un aplauso para el panel. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, Julio. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao, nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.